Muy bien, buenos días. Esta vez tenemos la cámara en vertical. Vamos a poder salir como deberíamos salir siempre. La idea de este video es continuar en línea con lo que venimos marcando en los textos que ustedes están viendo, en las guías. Primero que nada, recordarles la posibilidad que tienen de hacer preguntas, ya sea a través de los mails o tratemos de utilizar el campus. Varios de ustedes están participando, es una alternativa válida al foro para ir interactuando con Silvia, conmigo y bueno, con ustedes en este proceso que nos toca vivir en estos momentos. Les decía que la idea original de este video es marcar una continuidad con el video anterior que se articuló en torno al texto de Palacios. Y en aquel momento nosotros habíamos hablado de que la situación económica de la Argentina atravesaba un desafío, como era la Primera Guerra Mundial. En ese desafío habíamos visto que ese modelo agroexportador que originalmente habíamos visto formarse cuando arrancamos la materia con la formación del Estado Nacional, comenzaba a mostrar como respuestas al desafío de la Primera Guerra Mundial un desarrollo industrial incipiente. También observamos que la economía argentina interactuaba con un contexto mundial cambiante y que uno de los rasgos principales de ese contexto mundial cambiante había sido la transformación que se daba en términos de hegemonía mundial. Me refiero a que Estados Unidos de Norteamérica pasaba a ser la principal potencia, Inglaterra quedaba postergada. Eso no significa que Inglaterra desapareciera del escenario mundial, pero sí que perdía su condición de potencia líder. Y habíamos visto que esto derivaba en lo que denominamos, o varios historiadores denominaron como un esquema triangular de comercio con Estados Unidos y de comercio con Inglaterra, en el cual básicamente la complementariedad que podía existir entre Argentina e Inglaterra ya no se daba entre Argentina y los Estados Unidos, y que habíamos hablado también de una llegada importante de empresas norteamericanas con sus flujos de capital, que no era el mismo esquema que lo que estaba sucediendo en el vínculo entre Argentina e Inglaterra. De todas maneras, si algo nos había quedado claro era que ese modelo agroexportador era sometido a una serie de tensiones por la Primera Guerra Mundial, y lo que básicamente vamos a tratar de ver hoy es un nuevo elemento inesperado en el escenario económico mundial. Esto es una discusión si era inesperado o no, pero lo concreto es que nadie pensaba que iba a tener la magnitud que finalmente tuvo, como fue la llegada de la crisis de 1929. Esta crisis impacta en la Argentina, esta crisis obviamente impacta en Estados Unidos y en el sistema capitalista a nivel mundial, y la idea básica de este breve video y del texto de Arturo O'Connell y los textos anteriores es ver, bueno, cómo reacciona nuestro país frente a este nuevo desafío. Y ahí hay dos palabras que aparecen en el texto de O'Connell que nos parecen muy importantes, que son la idea de autonomía y la idea de vulnerabilidad. Claramente la economía argentina es una economía vulnerable, y vamos a ver que una de las respuestas que se manifiestan en el final del texto de O'Connell, pero que se manifiestan también en el final de la década, si ustedes quieren acompañar el texto con una imaginaria línea de tiempo, una de las respuestas que se van a dar en la Argentina y en el mundo para tratar de frenar la vulnerabilidad es una serie de medidas que son tomadas por un Estado nacional que cada vez comienza a tener un rol más interventor y más protagónico, medidas tendientes a defender la economía interna. Es decir, el viejo paradigma de que venía desde la Europa de la Revolución Industrial, de soñar con un mundo libre y de un libre mercado, ya había sido golpeado por la Primera Guerra Mundial, y después de la crisis del 29, la elevación de barreras proteccionistas en varios países golpea gravemente el núcleo de esa idea de libre mercado o de libre circulación de bienes y de capitales. En ese sentido es muy importante remarcar esto: hay un Estado que va a tener un rol interventor que comienza a tratar de disminuir la vulnerabilidad de la economía argentina y a reafirmar la autonomía entendida en términos de tratar de definir un rumbo para la economía. Me parece importante que tengamos presente que no debemos imaginar un Estado como enfrentado a los actores privados, sino que
Estos actores privados que estamos viendo operar en el escenario económico argentino están interactuando con ese Estado. Es decir, cuando se produzca la creación del Banco Central, la mayoría de los directores del primer directorio del Banco Central son británicos que están vinculados al comercio exterior argentino. Cuando se crean las juntas reguladoras, que son de diversos tipos, hay representantes de las grandes cerealeras y hay representantes de sectores muy importantes del mundo agrario que están interactuando a la hora de tomar definiciones. Algunos se van a ver más perjudicados, sobre todo en algunos cereales que cuando la Junta Nacional busque fijar un precio mínimo para defender al productor, algunos de estos grupos monopólicos que estaban más bien vinculados o acostumbrados a la intervención del Estado se van a ver perjudicados. Pero hay un conjunto de juntas reguladoras que comienzan a intervenir con diversas tareas, pero insisto, tanto las juntas reguladoras como el Banco Central, como las medidas intervencionistas, no necesariamente implican un enfrentamiento con el capital privado. En realidad, lo que todo el sistema está tratando de hacer es sobrevivir en un marco de crisis. Después sí, vamos a ver una progresiva reconfiguración del rol del Estado y cuando lleguemos, por ejemplo, a los gobiernos peronistas, vamos a ver un enfrentamiento muy claro entre el Estado y algunos sectores de capital privado, pero no todos. Bien, esas respuestas estatales a la crisis de 1929, por un lado se manifestaban en la creación de juntas que están tratando de amortiguar un problema serio que les marca O'Connell, que también marcaba Palacios y que se veía en el ciclo argentino, que es la oscilación, los cambios constantes en los precios de las materias primas. Precisamente esto remite a la vulnerabilidad de la economía argentina. Los precios y las oscilaciones en los precios del trigo, del maíz, primero, tienen que ver con factores externos. La economía es un productor muy importante de estas materias primas, pero no necesariamente fija los precios, sino que absorbe y trata de defenderse frente a cambios de precios que hay en el exterior. Sobre todo porque a nivel mundial, después de la Primera Guerra Mundial, son varios los que han comenzado a producir cereales. Hay un problema ahí muy importante en términos de oferta, además de que hay nuevas tecnologías. Esto descoloca a la Argentina y profundiza su vulnerabilidad. ¿Cómo hago para defender al productor ante esas oscilaciones? Intervengo a través del Estado Nacional creando juntas reguladoras que ponen un precio mínimo para ese valor de cereal, garantizan un ingreso mínimo para el productor y amortiguan el impacto que tenía esa oscilación en los precios. Hay juntas reguladoras también de vinos que van a regular la oferta de vino. En algún momento directamente se va a permitir la eliminación de una parte de lo producido para sostener el precio. Lo que importa acá es que hay un Estado que comienza a intervenir representando también intereses de capitales privados, pero que trata de comenzar a regular mínimamente la economía. Otra de las instituciones que va a marcar el texto de Arturo O'Connell y el resto de la bibliografía es la creación del Banco Central. Ahí, atante del Banco Central, teníamos el Banco de la Nación, pero ahora ya tenemos una entidad que fija el precio o intenta fijar el precio de la moneda. Y también está muy atento a los flujos de capitales que están entrando. Otras de las medidas que se van a tomar en estos años es el control de cambios, que no es ni más ni menos que arrogarse del Estado Nacional la facultad de fijar el valor de la moneda y algo más importante aún, tratar de definir hacia dónde se va a destinar las escasas divisas que están ingresando al país. Hay necesidades que tienen que ver con insumos para la industria, hay necesidades que tienen que ver con la exportación y esa necesidad no se puede dejar al libre albedrío del mercado, sino que hay un Estado que está interactuando e interviniendo, definiendo hacia dónde van a ir, hacia dónde van a ser destinadas las divisas que están llegando al país. También se van a encontrar con un desdoblamiento del mercado cambiario, un mercado oficial y un mercado libre. En el mercado oficial se van a hacer la inmensa mayoría de las operaciones financieras tradicionales. En el mercado libre se produce el cambio de las divisas vinculadas a nuevos mercados. En el mercado libre la divisa flota con mayor libertad. El negocio del Estado Nacional es conseguir divisas en el mercado oficial y conseguir más dinero al venderlas en el mercado libre. Y con esa diferencia económica financiar las pérdidas que pueden llegar a tener las juntas de granos u otras juntas, porque las juntas se están vendiendo con un precio muy bajo, con tal de garantizar la supervivencia del productor. A veces se va a déficit y eso se compensa
con las divisas que se consiguen en este juego entre mercados. Lo más importante es esto, entonces, hay un conjunto de medidas que buscan amortiguar el impacto de la vulnerabilidad económica de la Argentina en un escenario que es muy cambiante y que recién promediando la década del 30 comienza a mostrar nuevos símbolos en términos o nuevas manifestaciones de recuperación económica. Con respecto al texto de O'Connell, me parece interesante que siempre que vean un texto traten de ver cómo está armado, traten de armarse un esquema básico. Si me permiten un humilde consejo, fíjense que él lo que está diciendo es que el objetivo del texto es examinar la política económica de la década del 30, va a dividir en 4 partes sus textos, ¿no? La economía previa a la depresión, las características de la crisis, las características y un examen de la política económica que toma el gobierno nacional y las consecuencias de la depresión. Cuando arranca el texto, insisto, como les decía anteriormente, va a empezar hablando del ciclo económico argentino. Hay un fenómeno ahí muy importante que yo no les mencioné y que está condicionando la economía argentina, que es el peso de los servicios de la deuda externa del país. La élite gobernante argentina considera fundamental en toda esta etapa satisfacer esa deuda. Por lo tanto, ahí hay una necesidad de capital que tiene que ser destinado a ese gasto. Además, en un escenario en el cual, ante la burbuja especulativa de 1929, grandes flujos de capital que antes estaban en la Argentina, que no eran capitales argentinos, viajan rápidamente a incrementarse en el fenómeno especulativo que se está dando en los Estados Unidos. Por lo tanto, eso es su problema. Él les dice que la creación del dinero argentino está regulada por el flujo de oro y de las divisas extranjeras. Un párrafo que también me parece interesante destacar, ya que hablábamos de la industria, es que tradicionalmente, al hablar de la industria sustitutiva de importaciones, se consideró que el sector industrial fue el que empujó la recuperación de la economía argentina hacia mediados de la década del 30. O'Connell cuestiona esta visión, plantea que si bien la industria contribuyó a la recuperación, en realidad las grandes masas de capital volcadas al desarrollo industrial se habían volcado antes de la llegada de la crisis de 1929. Por lo tanto, el impacto de la industria a la hora de la recuperación, si bien fue importante, no fue tan definitivo como mostraba la visión económica tradicional. Él dice que las consecuencias de la depresión, después de la depresión, básicamente se sintetizan en la continuidad del crecimiento económico de la Argentina, pero es un crecimiento más lento en el cual el peso de las exportaciones para satisfacer la economía argentina ha decaído. Trabajo con la relación entre exportaciones y Producto Bruto Interno para mostrarnos cómo el peso de las exportaciones en ese modelo económico ha caído. Tengan en cuenta, insistimos, que uno de los grandes temas que se vienen para el futuro de la materia tienen que ver con el desarrollo del mercado interno argentino. En realidad, cuando lleguemos a la década del 40, la opción ya no va a ser necesariamente mirar hacia afuera, sino volcar la economía hacia el mercado interno, sobre todo porque el mundo exterior constantemente está demostrando con sus oscilaciones que ser vulnerables, ser abiertos, no necesariamente es la mejor de las opciones que se pueden llegar a tener en el país. Bueno, estos son más o menos los rasgos centrales del texto. Intervención estatal, medida de intervención estatal. Por supuesto, cualquier duda que tengamos, tenemos el foro en el campus para preguntar con respecto al texto de O'Connell o cualquiera de los otros textos que podamos ir teniendo. Muy bien, hasta luego, cuídense.